Y cada vez que el Señor hizo una sanación a alguien que estaba en impedimento, le decía, anda y cambia tu rumbo, no vuelvas a la misma vida. O sea, no nos preocupemos, el castigo va a dar y nos lo hemos ganado. Pero el Señor es misericordioso si cambiamos de rumbo, si nos arrepentimos y cambiamos, el Señor nos perdona y nos da la salvación. Y ahí está mostrado en la Biblia. Pero el tema es, ¿cuándo? Realmente, a nivel personal, yo tengo más temor a lo que viene que a lo que está. Posiblemente esta pandemia se controle, pase el pico más alto. La campana de Gauss tiene un pico alto, pero tiene cola y después todo va a caer. Posiblemente la humanidad va a poderlo superar. Y cuidado, y estoy casi seguro que van a encontrar la vacuna y la cura. Y puede ser que después se convierta en una enfermedad común, controlable, como ha pasado con la malaria, como pasó con la gripe española y otras muchas enfermedades que en su momento no se controlaron y ahora sí son controlables. Pero el tema es, ok, se controla, se maneja, pero si el mundo sigue igual, ya sabemos todos cómo está el mundo, ya sabemos cómo está Europa, lo que hemos tenido la oportunidad de viajar y vivir un tiempo allá, sabemos cómo está ese mundo y sabemos cómo América Latina también se está alejando del Señor poco a poco. No en la misma magnitud, pero vamos poco a poco, avanzando. El enemigo va tomando terreno. Entonces, mi temor es, pasa esta pandemia, ¿y qué pasa si seguimos igual? ¿Qué pasa si seguimos igual? ¿Qué nos viene más adelante? ¿Qué pasa si se siguen los abortos, sigue la droga, la prostitución, la promiscuidad? ¿Qué pasa si sigue todo eso? ¿Qué pasa si sigue la opresión a los más necesitados, los robos, las violaciones? ¿Qué pasa si el mundo sigue así como está, de violento, corrupto? Padres que maltratan de una manera sin razonamiento a sus hijos, hasta matarlos, hijos que matan a sus padres, inclusive y ancianos. ¿Qué más falta que veamos en este mundo? Y si sigue igual, ¿no creemos nosotros que si sigue igual el mundo, nos puede venir algo peor? No lo deseamos y le pedimos al Señor que tenga misericordia y piedad de nosotros. Pero ojo, el castigo es el fruto del pecado si no hay arrepentimiento y cambio. Ya hemos tenido esta experiencia. Si nos arrepentimos y cambiamos, la misericordia del Señor va a prevalecer. Pero si no nos arrepentimos, si no cambiamos y seguimos igual o peor, ¿qué nos puede venir? No soy yo quien lo tiene que decir. Es la meditación que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Por lo tanto, todo lo que han hablado estos predicadores, teólogos, es válido. Yo me quedo con lo mejor de cada uno. Es válido que hay ciertas cosas que se mueven por sí solas, ciertas libertades. El padre Raniero habla de cambios y reta a no invertir más en guerra. ¿Para qué le han servido a los gobernantes poderosos sus aviones de primera tecnología de punta? ¿Para qué les ha servido las bombas atómicas con uranio enriquecido? ¿Para qué han servido las armas biológicas en estos momentos? ¿Han podido controlar la pandemia? ¿Qué han hecho con la pandemia?
Le pregunto a todos los poderosos de la tierra. Y toda la plata que tienen invertidas en armas, en tanques, en bombas, en aviones, ¿para qué sirven en estos momentos? Y no van a seguir sirviendo para lo que pueda venir adelante. Porque no nos vamos a acercar al poder de Dios. Nunca, jamás. Por tanto, el Padre Raniero llama a ese cambio. Pero yo quiero ser más extensivo. Y no solo le voy a pedir cambio a los políticos y poderosos, sino a cada uno de nosotros. Porque siempre estamos acostumbrados a pedir y señalar y no nos vemos a nosotros. El cambio debe venir de nosotros. Aunque ellos no cambien, cambiemos nosotros. El Señor dijo, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Y algunos ni siquiera serán llamados. El que no cree en el Señor, el que anda en el mundo y nunca cambia, no sé si será llamado. Porque nunca cambia, nunca hay cambio. Si nunca cambiamos, muy difícilmente. Y no lo digo yo, está ahí. El Señor lo dijo siempre. Yo tendré mis ovejas en mi redil, dice cuando habla del buen pastor. Las ovejas estarán en mi redil, unas estarán en mi redil y otras no. Está claro, está claro. El mensaje es, y la reflexión es, cambiemos. Después de esta pandemia, hagamos un examen de conciencia. Ojalá que todos lo hagamos, los políticos poderosos. Pero si no lo hacen ellos, no nos preocupemos, hagámoslo nosotros. Hagámoslo nosotros. Este es un momento de reflexión. El Señor nos ha mostrado que somos frágiles, que somos pequeños, que por más que estudiemos, son cosas terrenales, son cosas del mundo. Como dice el Señor a Nicodemo, no debes nacer de la carne, debes nacer del Espíritu. Todas esas cosas son de la carne. Y yo me invito a que no es necesario, claro que es necesario. Debemos prepararnos. Es importante que crezcamos. Pero también debemos crecer a la par del Señor, de su mano del Señor. Y crecer en espíritu, en amor, que es el principal don que menciona Pablo. Muchos nos dejamos impresionar por el don de la lengua. Pero Pablo dice, el más grande don es el del amor. Entonces, ¿para qué quieres hablar lengua si no tienes el don más grande, que es el don del amor? Si tienes el don del amor, tienes el don más importante y más grande, que Jesús lo predicó, el amor. Busca ese don, busca el espíritu, busquemos ese don, busquemos ese espíritu, con sed, con hambre, y se va a lograr. El espíritu trabaja a tal momento, que nos decía una de las lecturas de la homilía de estos días, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, después que San Pedro y San Juan logran hacer que un tullido pueda caminar, hay un alboroto y llega hasta el Sanedrín. Toda la gente lo que dice, ¿cómo hacen esto? Son unos brujos, ¿qué hacen? Hay un revuelto. Era un movimiento cristiano que estaba creciendo. Era una amenaza para estos sacerdotes, para este Sanedrín. Y se reúnen en pleno. Los sabios, en pleno. Porque quieren aprender a Pedro y a Juan. Y cuando llegan y conversan con ellos y los preguntan qué pasó, cómo han hecho eso, Pedro y Juan le dicen al pueblo y a ellos de que esas cosas las hacen por el poder del Señor, del Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, que en nombre de su siervo Jesús, que glorifica el Padre a su siervo Jesús, y que en nombre de su siervo Jesús, ellos, Pedro y Juan, han podido sanar a ese tullido. Son claros, no fuimos nosotros, es Jesús, el siervo, el Hijo de Dios, ambos que han sanado a este hombre. Pero Juan y Pedro hablan con autoridad
Y le dicen que los van a prender, que los van a echar presos. Y que si ellos vuelven a hablar y vuelven a predicar, los van a echar presos. ¿Qué le dice Pedro y Juan? Que no pueden callar lo que han visto y oído.